José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El trámite del partido, el resultado, la victoria de los 3 puntos, ¿por dónde pasan? Buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero felicitarle a los jugadores. Creo que hicieron un partido correcto. Creo que en el primer tiempo tuvimos varias ocasiones. Por ahí en el primer tiempo manejamos un poco más la pelota. Tuvimos el gol, tuvimos otras ocasiones por ahí que no pudimos terminar bien. Y en el segundo tiempo, bueno, era lo que esperábamos. El 2 de mayo salió, juega local, una cancha muy difícil. Una cancha que en primera todavía no nos tocó ganar, hoy conseguimos por primera vez, entonces felicitar a los jugadores que vinieron y dejaron todo para llevar los 3 puntos. Profe, ¿te parece que es para destacar el segundo tiempo, al cual justamente hacía referencia por el planteamiento que el rival dio con ese resultado en contra que tenía y porque los cambios parece que entendieron también la idea de juego que iban a buscar? Sí, es lo que hablamos con los jugadores, ¿verdad? De un principio. Antes de empezar el partido habíamos hablado que la idea nuestra es tratar de ser los protagonistas. Creo que en el primer tiempo hicimos, pero valorar eso que vos decís, ¿verdad? Entendieron, como habíamos hablado con ellos, que los partidos tienen momento, ¿verdad? En el segundo tiempo de mayo iba a salir, iba a arriesgar más, íbamos a encontrar los espacios y lo que ingresaron entendieron bastante bien eso. Entonces la verdad que me voy muy conforme, ¿verdad? Porque el viaje es largo, la cancha es difícil y llevamos los 3 puntos, que es lo que queríamos. ¿Te da cierta tranquilidad el momento por el cual nuevamente está pasando tu equipo dentro de este campeonato, metiendo la victoria de manera consecutiva? En lo que es, me imagino, la pelea que tienen ustedes, que es por un acumulativo para ingresar a una copa. Tranquilo estamos ahora, así como recién hablamos con los jugadores, ¿verdad? Pero hoy disfrutamos y bueno, vamos a estar llegando de madrugada, estamos entrenando el sábado a la tarde, el martes ya enfocarnos a lo que es la Copa Paraguay, que son días cortos. Lo que sí me pone contento es que con las bajas que estamos teniendo, el grupo sigue sosteniendo el nivel, el compromiso con el club, con nosotros. Entonces, trabajar ahora, disfrutar hoy la victoria y desde mañana ya preparar el partido para el martes. Justamente consultarte eso, profesor. La cuestión de Camacho, de Viera, de Zamudio, ¿cuál es la idea que tenés para con ellos? ¿Que ya vayan sumando minutos para el partido por Copa o aún van a continuar en esa etapa de recuperación? No, lo de Beto sí, porque él está pulsado, ¿verdad? Tenemos ahí un hombre que nos va a ayudar el martes. Lo de Néstor, vamos a ver, tenemos Néstor, tenemos Laucha, tenemos Sergio Mendoza, que están en el tramo final y desde mañana vamos a empezar a entrenar y ver para que puedan llegar para Nacional. Ahora porque trajimos a Sergio por la poca actividad que tuvo en los entrenamientos, fue una semana corta nuevamente por el viaje para nosotros. Y tratar de recuperarle y que puedan volver al 100, ¿verdad? Que lo que queremos es que no tengan la recaída y bueno, buscar eso para poder otra vez fortalecer el grupo, que son jugadores muy importantes. Gracias, profe. Gracias.